Dustin y su madre Odisea una mañana estaban en casa y llamaron a la puerta. Dustin fue corriendo y encontró un paquete de Amazon. De repente, antes de abrir la caja, un bebé tigre salió de ella. Hola, Dustin, soy Tiger y a partir de ahora seré tu hermano y tu amigo. Hola, Tiger. Me encanta la idea, dame un abrazo. Dustin se alegró mucho al oír eso y llamó a su amiga Laura para que conociese a Tiger. A los pocos minutos llegó a casa. Dustin, me encanta tu bebé tigre. ¡Ey! ¡No me llames bebé! Lo siento mucho, Tiger, dijo Laura avergonzada. Era una broma, tranquila. Todos empezaron a reírse. Creo que seremos muy buenos amigos. Al día siguiente de conocer a Tiger, Dustin le enseña con detalle su nueva casa y le explica cuál va a ser su habitación, que tiene que ayudar con las tareas de casa y que tiene que estudiar. Dustin será su profesor de castellano e inglés y Laura le enseñará mates y física y química, así podrá aprender a trabajar. Las clases las haremos en mi mesa en el despacho de mamá. Me parece bien. ¿Y cuándo jugaremos? Podrás jugar después de clase. Me aburren las clases. Yo solo quiero divertirme y no trabajar de tanto. Dice Tiger muy enfadado y haciendo una pataleta. Tiger, tranquilízate. Primero tienes que trabajar y luego podremos dar una vuelta con Laura y ver tiendas. Yo quiero ir al parque y tirarme por el tobogán. Vamos a trabajar y llamamos a Laura para dar una vuelta por el parque. Tiger comienza a aplaudir y se sientan a trabajar. Laura, Dustin y Tiger daban una vuelta por la tarde después de trabajar. Ellos iban caminando por el parque cuando alguien saltó desde un banco y les pegó un susto. Era una pantera negra y grande que estaba enfadada. ¿Quién es? ¿Por qué nos has dado un susto? Soy Panther y lo he hecho porque me da la gana. Contestó burlándose. Tranquilos, chicos, es una pantera que se mete con toda la gente. No le hagáis caso, seguro que no tiene amigos. Vámonos, vamos chicos, dijo Laura mientras se iba. Jamás os iréis sin entregarme a vuestro tigrecito. ¿No te vas a llevar a mi hermano? Ten mucho cuidado conmigo, soy experto en karate. Jamás me iré contigo y que te quede claro que no soy un tigrecito. Si te metes con nosotros te machacaré. Ja, 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 me da igual peluchito. Te vas a arrepentir de lo que has dicho. Tiger, tranquilo, vamos a casa y lo abramos. Dustin, vámonos. Mientras Panther le hacía bola. Sí, vámonos, que esta pantera nos está poniendo nerviosos. Dijo Tiger, muy enfadado mientras empujaba a Panther. Esto aún no ha acabado, nos volveremos a ver. Varios días después de la pelea, Dustin, Laura y Tiger estaban viendo en la televisión su programa favorito, el asombroso mundo de Gumball. De repente escucharon un ruido en el pasillo y decidieron ir a ver qué pasaba. «¿Será tu madre? Vamos a ver», dice Laura asustada, escondiéndose detrás de Dustin. «No es mi madre, ella siempre llama al timbre, será un ladrón. Vamos a llamar a la policía». De repente, al otro lado del pasillo apareció Panther riéndose de ellos. Ja, 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 sois unos miedicas.
¿Qué estás haciendo aquí? Fuera de mi casa. Vamos a llamar a la policía para que te lleve a la cárcel. No os dará tiempo. Os dije que nos veremos pronto. Tengo un mando para convertiros en dibujos. Y por fin me llevaré a Tiger. Eso nunca. En ese momento Panther aprieta el botón y desaparecen Dustin y Laura. ¿Dónde están? ¿Cómo lo has hecho? Sácalos de ahí. Mira la tele y dile adiós a tus amigos. Tiger ve a Dustin y a Laura en el asombroso mundo de Gumball. Olvídalos, ahora serás mi mascota. Laura y Dustin están atrapados en la tele, quieren buscar a Darwin porque se han dado cuenta de que están en el mundo de Gumball y creen que les puede ayudar a salir. Hola Darwin, ¿Quiénes sois vosotros? dijo Darwin asustado. Somos Dustin y Laura y somos humanos, que venimos de Valencia. Una pantera malvada nos ha metido en tu mundo. ¿Podrías ayudarnos a volver a nuestro? ¿Cómo os puedo ayudar? ¿Podrías conseguir un mando para salir de tu mundo? Sí, vamos al laboratorio. Dustin, Laura y Darwin fueron rápidamente al laboratorio porque ahí estaban las piezas para construir el mando. Darwin construye rápido el mando, si no Panther le cortará la cabeza a Tiger. Tranquilos, intentaré ir lo más rápido posible, tan solo me faltan algunas piezas. 5 minutos después, Darwin ya lo tenía acabado. Dustin y Laura estaban preparados para salir y rescatar a Tiger. Hasta luego, encantado de conoceros, buena suerte. Dice mientras aprieta el botón. Gracias, Darwin. Adiós. En ese momento, Laura y Dustin aparecen en la salita junto a la televisión. Laura, vamos a buscar a Tiger. Laura y Dustin, cuando vuelven a casa del asombroso mundo de Gumball, van corriendo a buscar a Tiger. Deciden ir al parque donde se habían encontrado a Panther anteriormente para intentar rescatarlo. Sin embargo, no lo encuentran allí, así que piden ayuda a la policía y también pegan carteles de se busca a este tigre bebé con la foto de Tiger por toda la ciudad. No sabían que Panther había encerrado a Tiger en un almacén abandonado a las afueras de Valencia. Allí se estaban peleando porque Tiger quería ser libre, pero Panther no lo quería dejar escapar. Panther, déjame escapar. Gritaba mientras estaba atado a una silla. No quiero peluchito. Dijo Panther en tono de burla. Si no me sueltas, tiraré el almacén abajo. Dice Tiger mientras se desataba de la silla, golpea las paredes y tira por los aires las cajas. Como no dejes de hacer eso, prenderé fuego a este sitio y no volverás a ver a tus amigos. Tiger decide atacarle en ese momento y se abalanza sobre él, pero Panther le coge y le lanza contra una pared. ¿Te has hecho daño, peluchito? Dice Panther en tono de burla y sacándole la lengua mientras Tiger corre hacia Panther. No, ya verás lo que te voy a hacer, bestia. Tiger le da un zarpazo a Panther haciéndole que le sangre la cara. Panther tiró gasolina por el almacén, encendió una cerilla y prendió fuego como venganza porque sabía que a Tiger le asustaba el fuego. Tiger, no tienes escapatoria. Panther sale y cierra la puerta. En ese momento la policía llega, con Dustin y Laura habían llegado hasta allí gracias a las huellas que había dejado Panther. Al atraparlo lo llevaron a la cárcel y a Tiger lo llevaron al hospital. Un mes después del incendio, Tiger salió del hospital porque ya se encontraba mejor y sus quemaduras se habían curado. El día que le dieron el alta, se alegró mucho por encontrarse con Dustin. Al verlo, fue corriendo a darle un abrazo. Tenía muchas ganas de verte. Dijo Tiger mientras abrazaba a Dustin. Yo también, vamos a casa a ver a mamá. Ella también quiere verte y está preparando la merienda. ¡Qué bien! Seguro que hay gofres. ¿Podemos invitar a Laura? Claro, seguro que se alegra de verte.
Tiger y Justin llegan a casa y se encuentran con su madre Odisea, que les estaba esperando con Laura. Hola, tenía muchas ganas de veros. Tiger corrió a darles un abrazo a Laura y a Odisea. Después charlaron de sus aventuras, jugaron y merendaron. Mientras ellos disfrutaban, Panther robó las llaves de su celda y escapó de la cárcel para ir a matar a Tiger. Continuará.